poquito. Amados hermanos, una vez más, Dios nos permite estar comunicados de esta manera, de esta forma y este medio. Bendito sea Dios y también esos avances tecnológicos que ha tenido la ciencia y los medios de comunicación. Hoy le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar a través de este canal de YouTube de Academia Pescadores LM para seguir comunicándonos y transmitiéndose ese mensaje de buena nueva, la evangelización que tan necesaria es para nosotros. En la vez anterior estábamos compartiendo el tema de que es necesario el cambio, que Dios nos viene transmitiendo en sermones y pasajes que es necesario el cambio. Lo vimos en Marcos, el Evangelio de San Marcos capítulo 1:15, que él dice, el tiempo se ha terminado, arrepiéntase, conviértanse y crean en la buena nueva. Entonces, partiendo de ahí, mis hermanos, estoy confiado en el amor de Dios, que sea para bendición de nosotros, para acrecentar el conocimiento de nuestro Ser Supremo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y obviamente que crezcamos en el Espíritu y por supuesto que nuestra vida también vaya dando un giro que sea agradable a Dios, porque esto es lo que Él viene sugiriendo y nos viene insinuando, invitando. La palabra precisa es, no vamos a utilizar la palabra una orden, porque Dios es un caballero, porque Jesús toca la puerta y dice, si alguien escucha mi voz y abre, entonces entraré. Entonces Él como un caballero toca la puerta de nuestro corazón para darnos esas buenas noticias que a todos nos hacen mucha falta. Cada día necesitamos de la palabra de Dios, de su presencia, de su amor y de su guía. Pues en relación al tema del cambio, ahorita vamos a tratar de enfocarnos en el porqué de la necesidad del cambio para nosotros. ¿Cuál es esa urgencia? ¿Cuál es la razón primordial de que nosotros necesitamos cambiar? Si somos un poquito acuciosos y nos vamos para atrás en la historia de la salvación, comenzamos a observar que el anuncio central de Jesús, de Cristo Jesús, el Mesías, el Salvador, y por supuesto de sus profetas mesiánicos, ellos anunciaban la llegada de un Mesías, de un Salvador, de un libertador del pueblo romano, de alguien que los iba a liberar de la esclavitud. Y obviamente ellos esperaban, como en las cruzadas, ¿verdad?, aquel caballo blanco y el caballero de la noche con sus espadas y armaduras que venía presente a liberar. Pero la historia y la realidad que estamos viendo y la palabra de Dios nos presenta a un hombre sencillo, honesto, pequeño, que no brillaba mucho, que nació en Belén de Galilea y que creció como cada uno de nosotros, como tú, mi hermano, que me honras con la visita y con el compartimiento de este tema en el otro lado de la cámara. Al igual que tú y yo, él nació de su madre, creció como un niño, se fue fortaleciendo, conociendo. Él también tuvo necesidades como la tienes tú y yo, de cubrirnos por el frío, de cuidarnos del sol, por las inclemencias del sol, del tiempo. Tuvo hambre, tuvo sueño, sonrisas, llantos, al igual que tú y yo. Entonces, en esa historia de la salvación, nos vamos dando cuenta que el pregón primordial de Cristo para nosotros es el arrepentimiento del camino que llevamos y del cambio de vida. ¿Por qué? Porque esto es necesario para alcanzar la salvación y la vida eterna que Él nos ofrece. En su omnisciencia,
en la omnisciencia de Dios, es decir, que Él lo sabe y lo conoce todo, Él lo entiende mucho antes de nosotros. Esa omnisciencia le permite a Él y también a los profetas por revelación del Espíritu Santo conocer y advertirnos a nosotros cuál será el destino final de nuestra vida, el destino final de nuestro camino, de cada uno de nosotros, el tuyo y el mío, mi hermano, según la elección que hayamos hecho del camino a seguir. Porque nosotros, Él nos dejó el privilegio de el libre albedrío. Es decir, que Él no nos obliga tácitamente a hacer una cosa, sino que nos deja a nuestra voluntad, a nuestro libre albedrío, elegir tal o cual camino voy a seguir. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 30, 19, Él nos presenta su palabra. Dice Él, este día, el día de hoy, te presento, te pongo delante de ti a escoger entre dos lados, entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Entonces Él nos pone los dos lados que van a estar continuamente, día con día, enfrente o presente a nosotros. La elección es tuya o es mía, cuál es el camino que queremos seguir. Si nosotros ponemos un poquito de atención a la vida que hemos estado llevando desde niños, jóvenes, adultos y ahora personas maduras de edad, de una edad que se ha adquirido experiencia, sabiduría a través de los golpes, de las necesidades, sufrimientos, errores y pecados cometidos. Esto se convierte en una experiencia que para nosotros es esa base de sabiduría, esa situación que tenemos acumulada, guardada en el tesoro del corazón, que es la sabiduría a través de los años de vida que hemos tenido. Él nos ha permitido, la vida nos ha permitido observar y comprobar el comportamiento del ser humano, de la persona humana. Y nos hemos dado cuenta que la tendencia en su gran parte o su gran mayoría de las personas, la tendencia es elegir sobre todo las cosas materiales y visibles, porque estas le ofrecen, por decir de esta manera, alcanzar sus metas o sus éxitos, porque es algo que es tangible, algo que tenemos en la mano. Entonces, las metas que se trazan la mayoría de seres humanos es, por ejemplo, el tener, ya, obviamente tener bienes materiales, riquezas, dinero, porque eso me va a dar a mí satisfacción, placer, comodidad, y no solo eso, sino que también una cuota de poder. Ustedes observen este fenómeno, que hay personas que en su momento no han tenido riqueza o han padecido de limitantes económicas, porque es diferente ser pobre a tener limitantes económicas, es distinto, ¿ya? Porque la pobreza está dirigida a la pequeñez de nuestro espíritu y la grandeza del Señor. Limitante económica solo es eso que se escucha textualmente, ¿ya? La falta de recursos materiales para moverse, ¿ya? Pero esto es, si nosotros observamos las estadísticas mundiales, aquí en nuestra Guatemala el 70-75% de personas está desempleado y el otro 25% tienen pseudo trabajo y trabajos formales, economía informal, de tal manera de que, ¿cómo haría ese 70% que está sin trabajo para comer, para salir adelante? Si nosotros vamos entendiendo poco a poco que esto es un plan perfecto de Dios, las limitantes, Él pone el querer, el hacer, Él hace el hacedor del día y la noche, de nuestras situaciones que tenemos que atravesar positivas, negativas, limitantes o abundancia. Eso es disposición de Él, de acuerdo a lo que cada uno de nosotros, Él nos va guiando, porque el buen pastor guía a cada persona de acuerdo a como él tiene diseñada la vida para cada ovejita,
su voluntad, sus leyes, sus normas y su forma de guiar. Es como el barro, nunca le puede decir al alfarero cuál es la forma que quiere. De tal manera que, retomando el tema, nos hemos dado cuenta a través de los años de vida y experiencia que tenemos que la tendencia del ser humano es a decantarse o a inclinarse por los bienes materiales visibles y tangibles. ¿Por qué? Porque de esta manera se llega a creer que somos mujeres y hombres de éxito para el mundo, ¿ya? Porque es el tener, el placer, la comodidad y por supuesto la cuota de poder. Les decía yo, mire, a una persona que de repente no tiene nada, ¿ya? Llega a tener algo material. A veces hemos observado que esas personas sufren una transformación radical de la humildad a la soberbia y al orgullo, porque comienzan a ver a las personas sobre el hombro, se sienten superiores a las demás personas o prójimo que los rodea por la situación de tenencia, de placer y de poder. Sin darse cuenta o ignorando que esta actitud, esa tendencia que tengo de buscar el bien material y los bienes tangibles y visibles, me están alejando cada vez más de Dios, del conocimiento, de la relación amistosa y amorosa con Él, y le estamos facilitando el trabajo al diablo, al diabolo, que significa engañador, porque el plan perfecto de Él es hacernos tropezar y apartarnos del camino de Dios, y lo más importante, que nosotros desconozcamos o ignoremos la presencia de Él, su voluntad y sus leyes. Hasta aquí donde vamos, esto estamos poniendo un marco de referencia, el porqué de la necesidad del cambio, de ese cambio de ruta que tenemos, de hacer un alto y dar la vuelta, porque el Señor, ya, en su inmensa sabiduría, poder, ya, misericordia y amor, Él conoce cuál va a ser el final de nuestro camino, el tuyo y el mío. Si nuestras obras fueron buenas, vamos a tener una cosecha de bendición. Si nuestras obras fueron malas y nos inclinamos por servir y por seguir el camino del mundo, obviamente los resultados van a ser de dolor y sufrimiento. Es algo que ninguno de nosotros queremos. Pero hay algo muy importante y una noticia hermosa para ti y para mí, mi hermano, que Dios Padre, Él es el Supremo, Él es el Altísimo, es el Señor de señores, el Rey de reyes, y Él, como buen Padre, Él no desea la muerte tuya ni la mía, porque tanto soy pecador yo como las demás personas, porque Él permitió que todos atravesemos y pasemos por el camino del pecado para que lleguemos a conocer su perdón. Él nos hizo pasar por la oscuridad para que conociéramos la luz, por la tristeza para que conozcamos la alegría, y el pecado para que conozcamos su misericordia y su perdón al momento de buscarlo. De tal manera que es importante que nosotros sepamos que Él no quiere la muerte del pecador, sino que Él lo que quiere es que cambie su mal camino y que lo busque para salvarse. Busquemos ahí, hermanos, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 33, 11. Vamos a encontrar ese pasaje tan hermoso, tan esperanzador y aumenta nuestra fe. Él dice que Él no quiere la muerte del pecador, del impío, ¿ya?, del que se ha descarrilado de su camino, sino lo que quiere Él es que cambie su camino, que cambie su forma de pensar, que cambie su vida, que lo busque a Él. Y de esa forma se alcanzará la salvación y la vida eterna. Esto es muy importante que nosotros lo asimilemos, que primero lo procesemos en la mente y lo bajemos al corazón, porque tú y yo, mi hermano o hermana que me miras, en algún momento dado
podemos llegar a sentirnos desanimados y faltos de fe por los pecados y por los errores y las faltas cometidas a Dios, a nuestra propia persona, a nuestra familia y a nuestro prójimo. A cualquiera de nosotros sentimos un peso demasiado grande por habernos apartado de Él. Y esto mismo, el acusador, el engañador, que es el diablo, él nos mete a la mente, a la cabeza, de que nosotros no somos dignos del perdón de Dios por las cosas tan grandes y tan pecaminosas que hemos llevado a cabo. Pero la verdad de todo esto, mis hermanos, es que la misericordia de Dios es grande. Donde abundó el pecado, sobreabunda su gracia. Es decir, el Señor no nos deja abandonados a nuestra suerte, sino que Él nos da su gracia, su amor, su amistad, su fuerza para seguir. Es como aquellos que vamos en el desierto y estamos decayendo porque ya no damos un paso más, nos falta agua y alimento. Y aparece el ángel del Señor en su misericordia con aquel vasón de agua que refresca nuestro ser, reanima nuestras fuerzas y el pan que también nos vitaliza para seguir en ese camino y en ese desierto. Porque ¿a dónde podríamos ir a dar si el Señor no nos perdonara? Ninguno tendríamos la opción y la oportunidad de alcanzar el cielo, o por lo menos la esperanza del purgatorio en nosotros que practicamos la religión católica. La figura del purgatorio es una gran esperanza. Sabemos que es un dolor, que es un lugar de purgación, de limpieza, pero con la esperanza que en un momento el Señor permita, salimos de ahí limpios para el cielo, porque excuso decirte, hermano y hermana, que al cielo no entra nada sucio. Es decir, no podemos entrar con pecados, nuestro traje tiene que estar limpio. Y esa es una de las razones primordiales por las que el Señor nos invita y nos exhorta al cambio, para que dejemos el camino y el mal camino, y en el momento que estamos dando el giro, la vuelta de 180 grados para volvernos hacia Él, también se están limpiando nuestras ropas. Entonces, con esto poquito que hemos compartido, tú, mi hermano, te hago esta pregunta. Para ti, ¿cuál sería la razón fundamental, pero la razón, la médula fundamental del cambio? En Mateo 12:30 dice que el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. ¿Qué nos dice en estas cortas palabras? Si nosotros no seguimos su camino, estamos en contra de él. Es decir, que somos sus adversarios, que somos sus enemigos y formamos parte, pero del equipo de aquel que te conté, mi hermano. Del otro lado, en lugar de estar cerca de él, estamos plenamente identificados con el otro ser maligno. Entonces, yo creo que a ti y a mí, pues no nos gustaría estar en esa postura, porque ya conocemos el final, que es lo que nos espera. La razón fundamental para mí, y espero que la compartas, tú tienes tu propia opinión, tú tienes tu capacidad de pensar, yo te lo comparto, lo que está en mi corazón, lo que a través de los años y la lectura de la palabra, el compartimiento de la palabra, practicar la palabra y las experiencias que se han vivido, pues Él nos exhorta para que nosotros alcancemos la salvación personal. Esa es la razón fundamental por la que Él nos invita al cambio, para la salvación personal y de tu familia y de mi familia. No hay otro camino para alcanzar la salvación que el cambio de vida. Esa metanoia que Él está esperando, una palabra que parece tal vez altisonante, pero es sencilla. Es el giro de 180 grados, es la vuelta, hacer un alto en nuestro camino que vamos desarrollando durante esta vida, que no es el que Él nos ha trazado, y dar la vuelta, darle la espalda a ese camino y ponernos de frente de Él. Ese es el único camino, es el cambio. ¿Por qué? Porque recordemos que si nosotros continuamos haciendo lo mismo y caminando en esa ruta que es contraria a Él, porque Él ya nos dijo, si no estás conmigo,
estás contra mí. Entonces, el pecado tiene un salario. Los errores cometidos, las faltas y pecados tienen un salario que es la muerte. Esta palabra yo pienso que nos debe de hacer reflexionar. No es algo que nos esté amenazando, sino que Él está diciendo cuál es el final de nuestro camino si seguimos por ese lado. Romanos 6:23 te lo dice, ya, la paga del pecado es la muerte. Todas faltas cometidas tienen una sanción. Por ejemplo, si tú o yo, mi hermano, vamos manejando y nos atravesamos un semáforo en rojo, las cámaras que nos están grabando obviamente nos van a decir, mire, usted se hizo acreedor a 100, 200, 500 pesos de multa y de una vez digitalmente le llega a uno a su correo a donde sea correspondiente avisándole, mire, tiene una multa de 200, 300 quetzales por haber infringido la ley. Entonces esas normas o leyes del país tienen que cumplirse y nosotros también formamos parte del pueblo y de la gente que está sujeta al reinado de Dios. Y Él tiene también sus normas y leyes y también las sanciones cuando nosotros las infringimos. De tal manera que el pecado tiene una paga, tiene una sanción que es la muerte. Por un lado, no podemos estar en ambas partes a la vez, es decir, diciendo, Señor, te amo, te alabo y te bendigo, pero también estoy en el mundo haciendo las cosas que a mí me dan la gana, engañando, robando, mintiendo, orgulloso, vanidoso, ambicioso, codicioso, y estamos, como que dicen, en este momento estamos en el infierno y estamos en el cielo, o estamos en la oscuridad y en la luz. Eso no se puede dar, porque lo dice también el evangelista San Mateo. En su capítulo 6, verso 24, dice él que no puedes servir a dos amos, porque terminarás amando a uno y odiando al otro. En la carta a los Corintios, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 10, 21, es una palabra muy fuerte. Dice ahí San Pablo que nosotros no podemos beber en la misma copa del Señor y en la misma copa de los demonios. Tú y yo tenemos suficiente uso de razón para meditar lo que nos está diciendo. Pensemos que aquí hay una cañería donde sale agua pura, no puede ser drenaje tampoco, porque no pueden vincularse. De tal manera de que una de las razones fundamentales es para que nosotros nos alejemos del pecado, el cambio, porque el pecado, los errores y las faltas son las que nos van a condenar a una muerte eterna al infierno. Y yo creo que a ti y a mí eso no es ni conveniente, ni nos llama la atención, ni nos endulza el oído. Al contrario, nos resuena en el corazón y queremos salir huyendo de ahí. No solo nosotros, sino también nuestra familia y nuestro prójimo. Hay algunas actitudes del ser humano o del hombre que llevan a la enemistad con Dios, que son directas esas actitudes que nos llevan a ser enemigos de Dios, y por más que digamos te amo, te alabo y te bendigo, nosotros estamos del otro lado. Y por consiguiente esto nos lleva a la muerte. Veamos, utilicemos la etimología y el significado de las palabras para poder entender. Yo sé que tú, mi hermano, Dios te ha dotado, hermano, te ha dotado de inteligencia, sabiduría y también de chispa para poder atender y discernir las cosas que estamos compartiendo. Cuando nosotros oímos la palabra envidia, ¿ya? Es una actitud que en algún momento la puedes haber tenido tú o yo, o puedes tenerla en este momento, o la puedo tener yo. ¿Qué es la envidia? Es aquel sentimiento, un sentimiento de enojo que surge en las personas, las personas y la experimentan al desear tener las cosas o bienes de otra persona. Repitámoslo, ¿ya? Yo me voy a poner enojado, me estoy molesto porque estoy viendo que una persona tiene lo que yo no tengo.
Voy a pensar que yo quería mi par de zapatos, por decirle, unos tenis para correr o para hacer ejercicio, pero lo único que tengo son mi par de pantuflas porque no tengo más dinero. Y el amigo de la vecindad, el de enfrente, el de atrás o el compañero de trabajo, se compró un buen par de zapatos tenis. Y eso me genera a mí en el interior un sentimiento de enojo, de molestia, y eso lo estoy experimentando. ¿Por qué? Por el deseo de tener las cosas de otra persona. Entonces la envidia es algo que tenemos que erradicarla de nuestro interior. ¿Por qué? Porque esta actitud, este sentimiento de enojo y de molestia no es agradable a los ojos de Dios. Recordemos brevemente un pasaje en el libro del Génesis, en el capítulo 4, el verso 5, me parece. Ahí está la figura de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. ¿Qué pasó con ellos? Yo sé que tú lo recuerdas, hermano. Ya. Caín tuvo envidia de Abel porque el trabajo que él hacía honradamente, con amor y entrega a Dios, fue agradable a los ojos de Dios. Más el de Caín no fue agradable porque no lo hizo con entrega, con amor, sino que, como quien dice aquel, solo llenó la plana nada más, pero no la estudió ni la preparó. Entonces le generó a Caín un odio, una repulsión tremenda hacia su hermano, que decidió matarlo. Entonces eso sucede con la envidia. Ahora pasemos a otra actitud del ser humano, como lo es la codicia. Ya vimos la envidia, que es tremenda. La codicia es el deseo ardiente de poseer muchas cosas, especialmente bienes y riquezas, bienes materiales y riquezas. Esa es la codicia, es algo también que es detestable delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos llenando nuestro corazón de ambición, pero de las cosas mundanas. Ya dijo Colosenses en el capítulo 3 y verso 1 y 2, si has renacido de Cristo, también busca las cosas de Él, busca las cosas del cielo, no las de la tierra. Esa es una orden. Otro concepto muy profundo que tenemos que tener, pero manejarlo como 2 más 2 son 4, es la avaricia. Les estoy haciendo esta diferencia entre envidia y codicia y avaricia porque son distintas, ¿ya? Pero cada una son situaciones difíciles que nos están metiendo, si estamos practicándola, estamos metidos en un problema. La avaricia es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas, es decir, por acumular riquezas. Y esto es algo que es detestable a los ojos de Dios. Quiero compartirles, mis hermanos, que la avaricia, el Señor dice en Colosenses, por favor pongamos atención, mis hermanos, en el capítulo 3 y versos 5 y 6, dice la palabra de Dios que la avaricia es una forma de idolatría que atrae el terrible castigo de Dios sobre aquellos que la practican o que desobedecen sus leyes. Esto es algo muy serio, mis hermanos. ¿Ya? De nosotros, Él, bajo ningún punto de vista o en ningún lado, Él nos prohíbe que nosotros trabajemos y luchemos para tener una mejor forma de vida. Pero si no estamos preparados, vamos a caer en codicia, en envidia y avaricia, y esto nos va a traer el gran castigo del Señor. Fíjense, mis hermanos, que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, verso 14 y 15, vamos a encontrar un pasaje muy, muy, muy relevante para nosotros, que es una forma de idolatría, que sabemos que la idolatría atrae el castigo terrible de Dios. La idolatría es la adoración excesiva de una persona o una cosa. Los fariseos, que eran amantes del dinero, se burlaban de las enseñanzas de Cristo porque eran adoradores y amantes del dinero. Por lo consiguiente eran enemigos de Dios, eran contrarios a Él. Este es el tema. Recordemos un pasaje muy rápido, el de Pulón, en donde fue el final de Pulón en el infierno. Pues la palabra de Dios nos pone en antesala esto, nos pone para que nosotros observemos que nos urge
nos urge, mis hermanos, hacer ese cambio y buscar el rostro de Cristo y su camino. Mi hermano, tú que me escuchas, hermana, del otro lado, elevo mi oración y mis mejores deseos a lo alto para que Dios derrame su espíritu, su gracia sobre nosotros y nos fortalezca, aumente nuestra fe y nos dé la capacidad y la fortaleza para dar ese cambio que Él está esperando. Que Dios te bendiga mucho, mi hermano. Ya, aprovecho 2 minutos para saludar a los hermanos de Academia de Pescadores, para pedir bendición para la familia de Doña Maru, al licenciado Schellinger y su familia, y a su hermana Cristina. Bendiciones para ellos, porque son personas que han abierto la puerta y su corazón para recibirnos en su casa y compartir ahí como Academia de Pescadores. Que Dios los bendiga mucho, mis hermanos, que esta bendición sea derramada sobre sus vidas, sobre su familia y sobre los bienes que ustedes estén buscando, los bienes del cielo. Si estás en este momento atravesando un momento de necesidad, está el nombre de Dios para clamarlo. Si tienes una enfermedad, está el nombre de Dios poderoso para clamarlo. Y si tienes armonía y bendición en tu casa en este momento, bendito sea Dios y la gloria sea para Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el otro momento, mis hermanos. Dios los bendiga.